El frío aire de Forks se filtraba entre los árboles, formando susurros en la bruma. Bella Swan nunca se había sentido realmente en casa en ningún sitio, pero había algo en este pequeño y húmedo pueblo que la inquietaba más de lo habitual. No era solo la lluvia perpetua o la sensación de estar atrapada en una rutina que no le pertenecía. No, era algo más profundo, como un eco dentro de su mente, una sensación de que ella misma no encajaba en su propia piel. Desde que tenía memoria, Bella había sentido que algo en ella era diferente. No de la manera en que una persona tímida o introvertida se siente diferente, sino como si hubiera un hilo invisible que la separaba del resto del mundo. No se enfermaba nunca, sus reflejos eran demasiado agudos para ser normales, y a veces, cuando se concentraba en alguien con suficiente intensidad, podía sentir un latido extraño en su mente, como si algo en su interior reaccionara ante la presencia de otros. Cuando llegó a Forks, aquellos sentimientos se intensificaron, y cuando conoció a los Cullen, todo su mundo cambió. Edward Cullen la observaba con una intensidad que casi la quemaba. Su mirada no era la de un chico normal. No era simple curiosidad, ni atracción. Era algo más. Era reconocimiento. Al principio, Bella pensó que solo era un capricho. Un juego de miradas intensas, silencios incómodos y encuentros fortuitos. Pero pronto, Edward comenzó a evitarla, solo para luego aparecer como si no pudiera mantenerse alejado, como si estuviera atrapado en una lucha interna. Y cuando finalmente se habló sobre lo que él era, cuando reveló la verdad sobre su naturaleza y la de su familia, Bella sintió que una pieza del rompecabezas encajaba. Pero lo que Edward no le dijo, lo que no podía decirle aún, era que ella no era solo una chica especial. Ella era el resultado de un experimento que llevaba siglos en marcha. Muy lejos de Forks, en las cavernosas salas del castillo de los Volturi, Aro deslizaba sus dedos pálidos por el brazo de uno de sus informantes, absorbiendo los recuerdos con una sonrisa de satisfacción. «Así que finalmente la han encontrado», murmuró, su voz un eco suave pero letal en la sala de piedra. Caius y Marcus, sus eternos compañeros, intercambiaron una mirada. «¿Estás seguro de que es ella?», preguntó Caius con una mueca de escepticismo. Aro giró la cabeza lentamente, disfrutando el momento. «Oh, sí, no tengo la menor duda. Después de tantos intentos fallidos, nuestra pequeña Isabela ha florecido justo donde queríamos». Marcus suspiró, su voz apagada y distante. «Si los Cullen la han encontrado primero, es que regresan. Aro, embarazando sus tíos. Por supuesto que sospechan. Después de todo, ella no es un simple humano. Pero no importa. Los Cullen pueden creer que la están protegiendo». Hizo una pausa, su sonrisa volviéndose aún más depredadora. «Pero tarde o temprano, Bella descubrirá la verdad. Y entonces, vendrá a nosotros por su propia voluntad». En Forks, Bella comenzó a notar cosas extrañas en su entorno. No solo en la manera en que Edward la miraba, sino en cómo toda la familia Cullen parecía estar siempre, esperando algo, observándola, como si anticiparan un momento que aún no llegaba. Alice, normalmente despreocupada y radiante, tenía una expresión preocupada cada vez que estaba cerca de Bella, como si estuviera viendo algo en su futuro que no podía entender del todo. Jasper, quien usualmente controlaba las emociones a su alrededor, reaccionaba de forma inusual ante ella, como si su habilidad fuera errática cuando Bella estaba cerca. Y Edward. Edward estaba cada vez más tenso. Fue una tarde, bajo el cielo gris de Forks, cuando todo se salió de control. Bella estaba con Edward en su prado, ese lugar que se había convertido en un refugio secreto para ellos. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Edward estaba de pie frente a ella, su mandíbula tensa, sus ojos ardiendo con algo que no era solo amor, sino miedo. «Bella», susurró, y su voz sonaba quebrada. «Hay algo que no te he dicho». Bella sintió como su corazón latía más rápido. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo un escalofrío en la columna. Edward dio un paso adelante, sus manos temblando. «Tú no eres solo una humana». El mundo pareció detenerse. «¿Qué?», susurró Bella, pero en el fondo de su mente, una parte de ella ya lo sabía. Edward cerró los ojos un segundo antes de mirarla con una intensidad sobrehumana. Los Volturi han estado experimentando con humanos durante siglos, buscando a alguien con habilidades naturales antes de la conversión, alguien que pudiera ser un nexo entre ambas especies. ¿Y tú? Hizo una pausa, como si estuviera temiendo sus propias palabras. Tú eres el único éxito que han tenido. Bella sintió como su piel se erizaba. Eso no tiene sentido. Yo soy solo.
Pero entonces, como si su propio cuerpo quisiera demostrar lo contrario, algo dentro de ella se encendió. Era una sensación antigua, dormida durante años, como una electricidad recorriendo cada célula de su ser. El viento pareció arremolinarse a su alrededor, las sombras de los árboles se alargaron y el mundo se volvió más nítido, más definido. Edward la miró con una mezcla de asombro y horror. «Bella, tus ojos», ella parpadeó, y en ese instante su visión se expandió, como si pudiera ver más allá del tiempo y el espacio. Pudo sentir la presencia de cada ser vivo a kilómetros de distancia, sus mentes como chispas brillando en la penumbra. Pudo sentir a los Volturi observándola desde lejos, y entonces lo supo. Su vida en Forks había sido una mentira. Ella nunca había sido simplemente Bella Swan. Ella era su experimento más grande, y ahora los Volturi sabían que estaba lista. Bella sintió un vértigo, como si su mente estuviera deslizándose por una pendiente empinada y sin control. Edward se acercó, tomándola por los hombros con desesperación. «No podemos quedarnos aquí», susurró. «Los Cullen hemos sabido de esto por mucho tiempo y hemos estado preparándonos. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde». Bella lo miró, su mente aún ardiendo con la revelación. «¿Preparándonos para qué?». Edward apretó la mandíbula. «Para la guerra». Bella sintió cómo su mundo entero se desmoronaba. Había creído que había escapado de su destino, pero en realidad solo había estado caminando directo hacia él. Los Volturi la querían, y los Cullen, ellos la habían estado esperando. Y entonces, en algún rincón de su mente, una voz susurró una verdad inquietante. Lo que los Volturi han creado no puede ser controlado. Bella sintió el peso de la verdad hundiéndose en su pecho como un ancla. Durante toda su vida había sentido que algo en ella era diferente, pero jamás habría imaginado que su propia existencia era el resultado de un experimento milenario. Edward seguía aferrándola con desesperación, como si pudiera evitar que la realidad la envolviera por completo. «Tenemos que irnos, Bella, ahora mismo». Pero Bella no se movió. No podía. Su mente bullía con imágenes, fragmentos de memorias que no recordaba haber vivido. Cámaras de piedra bajo tierra, figuras vestidas con túnicas negras murmurando en lenguas olvidadas, un dolor punzante recorriendo su cuerpo mientras una voz siseante susurraba «perfección». Finalmente, la hemos encontrado. «No es solo que los Volturi me busquen, ¿verdad?». Su voz temblaba, pero su cuerpo no. «Es que han estado esperando este momento toda mi vida». Edward asintió con los labios apretados. Alice ha estado viendo fragmentos de esto en sus visiones durante meses, pero cada vez que intentaba ver el futuro con claridad, todo se volvía borroso. Como si alguien, estuviera bloqueando su don. Ahora sabemos por qué. Bella miró a Edward con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «No es que Alice no pudiera ver mi futuro, es que yo misma era el punto ciego». Edward tragó saliva. «No sabemos qué puedes hacer realmente, pero los Volturi sí. Y lo peor», inhaló profundamente como si odiara lo que iba a decir, «es que probablemente tú también lo sabes». Una sombra pasó por la mente de Bella. No, ella no sabía. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que algo había estado esperando despertar dentro de ella desde el momento en que nació. Un crujido en el bosque la hizo girarse de golpe. No estaban solos. Edward gruñó y se puso frente a ella, en una postura defensiva. «Llegaron más rápido de lo que pensábamos», susurró con rabia. Bella sintió la presión del aire cambiar. Todo se volvió más denso, como si la propia atmósfera estuviera conteniendo la respiración. Entre los árboles emergieron 3 figuras. Vestían de negro, sus capas flotando apenas sobre el suelo húmedo. Sus ojos rojos brillaban con hambre. Los Volturi ya estaban allí. «Bella Swan». La voz fue suave, seductora, demasiado tranquila para el peligro que representaban. «Qué alegría finalmente encontrarte». El que había hablado dio un paso al frente. Era alto, con el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros. Sus labios estaban curvados en una sonrisa depredadora. Edward siseó, mostrando los dientes. «Demetri», escupió su nombre con desprecio. El rastreador más letal de los Volturi inclinó la cabeza con diversión. «Sabes que esto es inútil, Edward. No vinimos a pelear, solo queremos hablar». Bella sintió un tirón en su mente, algo invisible, algo que no podía ver, intentando meterse en su conciencia. Pero en lugar de sucumbir, Bella sintió que su propio poder despertaba. Una barrera invisible estalló desde su interior, como una onda expansiva que atravesó el bosque en todas direcciones. Demetri se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de sorpresa.
Edward la miró como si acabara de ver un milagro. Bella sintió el aire vibrar a su alrededor. No, dijo con firmeza, sus ojos brillando con un destello que nunca había estado allí antes. No quieren hablar, quieren llevarme con ellos. Demetri se recuperó, pero su sonrisa había desaparecido. No entiendes lo que eres, Bella. No puedes luchar contra esto. Es parte de ti. Bella apretó los puños. Tal vez, pero también es mi decisión. Los árboles se estremecieron. Algo en el aire cambió de nuevo. La presión aumentó. Bella sintió como su propia energía respondía a la presencia de los vampiros frente a ella. Era como si su cuerpo estuviera afinado para detectar su presencia, para contrarrestarla. Demetri frunció el ceño. Interesante. Edward no esperó más. Con un movimiento relámpago, lo atacó. Todo sucedió en un parpadeo. Demetri bloqueó el golpe de Edward, girándolo en el aire y lanzándolo contra un árbol con una fuerza descomunal. El tronco crujió bajo el impacto, pero Edward ya estaba de pie de nuevo antes de que las astillas tocaran el suelo. Bella sintió una ira primitiva recorrer su columna. Un rugido creció dentro de su pecho. Antes de que pudiera entender lo que estaba haciendo, levantó una mano. El aire a su alrededor se comprimió y de repente Demetri fue lanzado por los aires como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado de lleno. Se estrelló contra el suelo con una violencia brutal, dejando una marca profunda en la tierra. Un segundo de absoluto silencio. Edward la miró, completamente atónito. Bella respiraba entrecortadamente, sintiendo el calor recorrer sus venas. Demetri se incorporó lentamente. Su ropa estaba destrozada, su expresión era una mezcla de sorpresa y satisfacción. Sí, susurró con una sonrisa torcida, exactamente lo que Aro esperaba. Bella sintió un escalofrío. No se trataba solo de encontrarla. Los Volturi habían sabido que llegaría este momento. La estaban probando. Antes de que pudiera reaccionar, Demetri y los otros vampiros desaparecieron en la espesura del bosque. Edward corrió a su lado. «Bella, ¿estás bien?» Ella no respondió, porque en el fondo de su mente algo nuevo despertaba, y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los Volturi no se rendirían, y ella no iba a huir.